Pastor Armando Alducin, buenas noches, le escribo desde Perú. Una pregunta. ¿La iglesia pasará el principio de dolores de la gran tribulación o la iglesia llegará a conocer al anticristo? Bueno, el principio de dolores lo atravesará el pueblo judío y todos aquellos que se queden en la tribulación después de que el anticristo confirme el tratado por 7 años con la nación de Israel. El hecho de que vamos a conocer o no vamos a conocer al anticristo no lo sabemos, porque el rapto, por ejemplo, puede venir mañana o ya sabemos cualquier día, una semana, un año. El día y la hora nadie la sabe del arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo sí va a ser muy clara. Fenómenos cósmicos, el sol se oscurecerá, la luna también, y verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo, Mateo 24, 29 y 30. Pero el rapto o la desaparición de los millones de cristianos es inminente, o sea, puede ser ahorita acabando este estudio, o a lo mejor no amanecemos ninguno de nosotros mañana, no lo sabemos. Entonces, puede suceder el rapto y pueden pasar un año o 6 meses cuando aparezca el anticristo, porque no hay nada escrito acerca de si hay un intervalo entre el rapto y la tribulación, porque muchos creen que nos vamos e inmediatamente al otro día el anticristo confirma el pacto con Israel, dando inicio a los 7 años de tribulación. Esto no es correcto porque, repito, puede ser un año, pueden ser 2 años que pasen de intervalo y el anticristo aparezca. O puede ser también que podamos nosotros conocerlo, porque no podemos conocerlo hasta que se junten 10 naciones. Ya lo hemos visto anteriormente en otros estudios. 5 naciones, cuando oigamos, escuchen esto, cuando oigamos que 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente se unen formando un G10, de una de estas naciones surgirá el anticristo. Así que no podemos especular. Quisiéramos saber todo con muchos detalles, pero no sabemos si podemos distinguirlo o en el momento en que él aparezca nos vamos, no lo sabemos. Pero yo personalmente no lo quisiera conocer. Yo estoy esperando a Jesús, me interesa ver a mi Jesús. No me interesa conocer a este sinvergüenza. Es la unión del barro y el hierro, ¿no? Que mencionan Daniel, la Es unión de los países árabes con los europeos, ¿verdad? correcto. Bueno, dice aquí otra pregunta. ¿Hay elementos suficientes para pensar que el conflicto actual en Israel tendrá como consecuencia el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38 contra Gog y Magog? Esa pregunta ha sido la más frecuente que he recibido en las últimas semanas y la respuesta es muy clara, aunque no es la guerra de Gog y Magog, sí es la pavimentación o la preparación, porque todo esto, ahorita hemos visto que Rusia y China, como es nomás los chinos nomás milando, ¿verdad? Ahorita Rusia y China no han hecho nada absolutamente, están esperando que entre Irán o que otras naciones árabes intervengan. Ahorita no se quieren meter ellos, son muy inteligentes. Putin no entraría ahorita a una guerra, ni le gustaría entrar, ni tampoco China. En el momento en que ya las cosas se calienten más, ahorita se viene contra los judíos, el grupo de Hezbollah que está en el norte, en la frontera con el Líbano, tal vez Irán vaya a bombardear o antes Israel bombardee a Irán, sobre todo la parte sur occidental de Irán que se llama Elam, junto al Golfo Pérsico, pero Rusia y China entrarían a la guerra, por ejemplo, cuando bombardearan no nada más Damasco, porque hay una profecía en Isaías 17 que va a ser bombardeado Damasco, y entonces podría entrar Rusia. ¿Por qué? Porque en Siria se encuentra la única base naval de Rusia en el Mediterráneo. Así que el único acceso que Rusia tiene al mar Mediterráneo es en Siria. Así que Siria ahorita es intocable.
porque entraría Rusia inmediatamente. Ahora, en cuanto a Irak, ¿verdad? Que son la mayor parte del Islam chiitas, no van a entrar tampoco porque está muy pobre Irak, va a ser reconstruido muy pronto Irak, pero no podemos nosotros decir claramente que pudiera esta guerra venir. Pero ahorita viene la guerra árabe, tal vez la del Salmo 83, vienen estos bombazos y lo más seguro también es que este año o el próximo año, ahí sí Rusia va a enviar un misil a Washington. No necesita mandar y destruir todo Estados Unidos. Un solo misil Satán, así se llama el misil más poderoso que tiene Rusia, que de Moscú a Washington llega en menos de 25 minutos, bastaría con terminar con el gobierno norteamericano. Lo único que sabemos es que cuando el anticristo firme el tratado con Israel es porque los judíos se sienten desprotegidos y este hombre va a tener el poder suficiente para garantizarles que los va a defender. ¿Y dónde está Estados Unidos? Lógicamente ya desapareció o pasará a segundo o tercer plano de su supremacía política, militar y económica. Así que Estados Unidos está garantizado que yo no le he hecho más de un año en que algo pase muy, muy grave en Estados Unidos. Bueno, aquí hay una muy buena pregunta y se juntan con dos preguntas que son muy similares de Joana y de Jorge Claudio Cambranis. Dice, ¿son los palestinos una etnia como lo son los persas, los chiitas o los grupos étnicos de la región de Oriente? Y aquí la misma pregunta dice, ¿son los palestinos los mismos filisteos? Muy, muy buena pregunta y esto se me olvidó también aclararlo. La palabra Palestina no existe. Esta fue dada por el emperador romano Adriano tratando de cambiarle el nombre a Israel. Entonces se le cambió de Israel a la Palestina. Y es un error que nosotros los cristianos hablemos de Israel como Palestina. Entonces, en 1948, cuando los judíos llegaron a su tierra, había en Israel, no Palestina, en Israel, algunos árabes, porque siempre estuvo habitada por árabes muy pobres, no había un solo árbol, ¿verdad? Eran nómadas dentro de la tierra de Israel. Cuando Israel ya llega, pues les da la franja de Gaza para que la habiten y ellos cuando ya surge años después Arafat, les cambian el nombre de árabes a palestinos. Entonces, los palestinos que viven actualmente en Gaza son árabes, son árabes. No existe en la Biblia la palabra palestino. La palabra filisteo era el nombre que se les daba a los que habitaban la franja de Gaza. De ahí descendía Goliat y ahí fue habitada por los gigantes. Así que, pero el pueblo palestino o una nación palestina no existe en la Biblia. Ok, quiero ya una pregunta más, ya son las 9:05 como nos pediste la última pregunta. En este horario dice en Génesis 16:12 habla de Ismael como un hombre fiero, su mano será contra y todos contra él. Esto puede interpretarse como una profecía también entre el largo conflicto entre árabes y judíos. Ahí comenzó, Sí. ahí comenzó todo este borlote, todo este conflicto, toda esta cosa tan tremenda en la que se encuentra el siglo XXI, cuando Sara le pide a Abraham, ¿verdad?, que se eche un brinco con la esclava Agar, nace Ismael, se arrepiente cuando comienza a crecer Ismael y viene Isaac, viene un conflicto entre los dos de celos, Sara le pide a Abraham, echa fuera a Agar porque ya no la soporto, y entonces pues tiene Abraham que pues, obedecer, de las pocas veces que obedeció Abraham a Sara, la saca totalmente de su casa y cuando sale Agar con Ismael se le aparece un ángel y ahí le promete lo que iba a ser realmente la descendencia de Ismael, que son todos los árabes. Todos los judíos y los árabes son primos hermanos, increíble, son primos hermanos los dos, porque son semitas los dos. Es un error decir antisemita solamente los judíos. Cuando decimos antisemita, estamos en contra de árabes y judíos también, porque los árabes también son judíos. Entonces ahí comenzó el conflicto
y ahí se le da la profecía precisamente que acabas de mencionar, que serían un hombre fiero, y desde entonces, ¿verdad? Los árabes no han podido soportar ni han querido continuamente extirpar a sus primos hermanos del Medio Oriente, porque no tienen ni su religión, el Islam, ni sus costumbres, ni sus tradiciones, ni su gobierno. El gobierno de Israel es un gobierno democrático, es la única nación democrática en medio de 20 millones de árabes, imaginémonos. Entonces no están nada a gusto con tener toda esta gente en medio de lo que ellos consideran que es su territorio. Te despedimos con mucho cariño, Pa. Muy buenas noches, por tu tiempo, por estar con nosotros, por creer también tan firmemente en este grupo de Zoom, como lo platicamos ahora en Cancún, que ha crecido mucho. Ahora se conectaron más de 305 familias, es una cosa impresionante. Te damos tantas gracias de verdad por dedicarnos este tiempo y compartirnos las profecías bíblicas. Que descanses, buenas noches, saludos a Martita. Igualmente a todos ustedes, que tengan mucha paz y acordémonos que mientras más tinieblas, más cerca estamos de abandonar este planeta e irnos todos a casa. Vayámonos en paz. Que Dios los bendiga.